Bienvenidos a Versión de Arte y buenas tardes a todos. Feliz 2016. Estamos ya iniciando el año con un artista que me ha encantado, me ha sorprendido su manera de trabajar la pintura, la bidimensión, con una integración con la fotografía, el collage. En fin, ella nos va a determinar mejor todas sus técnicas y sobre todo ella es Ana Cabezas. Bienvenida Ana, y muchísimas gracias por venir aquí hasta San Sebastián, porque vienes de Urrechu. Sí, gracias a ti por invitarme. Bueno, Ana, pues como estaba diciendo a nuestros telespectadores, tienes un trabajo realmente profundo. Creo que hoy todavía la pintura nos puede contar muchas cosas y sobre todo, como dices tú, ¿no? Hay algo todavía en el día a día que se puede contar y además como algo nuevo. Sí, bueno, supongo que depende de la visión que cada uno tenga de su vida, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que todos los artistas partimos de la experiencia. Primero está la vida y luego el arte. Se basa uno en lo que siente, en lo que vive, para después expresarlo, comunicarlo, o sea, darle como pasar por un filtro personal y expresarlo así, ¿no? Y por lo menos es mi manera de funcionar. Ana, tú me decías que vienes en realidad del cine. Yo estudié imagen y sonido en Andoain. Andoain, sí. Me encantaba el cine, pero nunca llegué más allá del mundo de la televisión. ¿Y por qué esa transición entonces de un estudio que parece ser que te interesaba a la pintura, que seguramente habrá sido esa herramienta más fácil que te propone y te oferta esa manera de poder descubrir cosas? Hombre, yo creo que de alguna manera la vida te lleva de unos sitios a otros. Entonces, es una búsqueda, al fin y al cabo. Empecé estudiando esto y probé diferentes historias y me quedé con la pintura, al fin y al cabo. Es una búsqueda, a ver, ¿cuál es mi manera de expresarme? Así. Y cuando uno se pone a pintar, claro, tenemos aquí un gran abanico, porque podemos ser abstractos, podemos ser impresionistas, expresionistas, y hay una cosa que comentas dentro de tus diálogos, ¿no? En tu blog, hablas sobre las emociones abstractas. Nosotros estamos quizás más emocionados cuando vemos un gran paisaje, ¿no? Un retrato expresivo, con ese realismo quizás bello, sugerente. Y tú hablas de una emoción abstracta, quizás hablas de un color o de qué. Bueno, no sé si supongo que todas las emociones son abstractas, ¿no? Pero yo creo que lo que me gusta es expresar de forma no totalmente figurativa esas emociones. O sea, yo creo que siempre he estado un poco jugando entre las dos cosas, siempre en un punto medio. Ahora soy un poco más abstracta, ahora un poco más figurativa, pero sin casar. No me gusta, no me ha gustado hasta ahora, por lo menos, casarme con ninguna de las dos. También dices, por ejemplo, que cuando llevas un momento muy actual, ¿no? Eres más caótica, es decir, quizás las cosas que han tenido más reflexión en el tiempo, a la hora de expresarlo, eres más ordenada, pero cuando es una emoción más actual, eres como un poco más caótica. Sí, porque cuando trabajo cosas o emociones o lugares del pasado, al final parten del recuerdo. El recuerdo sí cambia con el tiempo, pero las imágenes suelen ser imágenes fijas, suelen ser quietas, por lo menos en mi cabeza. Sí. Yo te decía antes de empezar a grabar que cuando miro tu obra me encuentro con distintos espacios de silencio. Hay distintos silencios, ¿eh? Y eso me produce realmente curiosidad, porque he encontrado, por ejemplo, en Ordicia, emociones de ausencia, es decir, como que aquello que en un tiempo no pudiste vivirlo en esa ciudad, en Ordicia, porque no estabas ahí, lo expresas con ese sentimiento de ausencia. ¿Eso es así, Ana? ¿O no? Es decir, en ese caso, yo no sé si es ausencia. Yo creo que quería reflejar una atmósfera muy concreta.
hay cuadros en los que yo estaba recordando una escena concreta con gente y todo eso, lo que no aparece, por supuesto no aparece en los cuadros, pero esos cielos plomizos o cierto día súper luminoso, cómo era la luz en aquel momento, y yo creo que sí que sé reflejar eso, esa emoción. ¿Pero por qué esos caminos, por ejemplo, ¿no? Esas geometrías que introduces, ¿no? de arquitectura vacías? ¿Por qué no estabas o porque nos decía ahí eso, ¿no? ¿No hay espacios geométricos o me estoy liando de serie? Sí, no, está basado en el lugar donde me crié. Pero sí que es verdad que cuando volví y me puse a sacar fotos, realmente descubrí las posibilidades plásticas que tiene el lugar. Claro. Que antes no las había visto, ¿no? Claro. Bueno, tú has estado en Estados Unidos también unos años de tránsito entre tus estudios en el imagen y sonido, luego te fuiste fuera. ¿Cuánto tiempo? No, a ver, yo estudié en Andoain, después estuve en Madrid, volví a casa y después me fui 4 años a Estados Unidos. Pero en Estados Unidos también vivía en Washington y un sitio que se llama Pittsburgh. Y Pittsburgh es una ciudad con una atmósfera muy, muy, muy característica. Es muy industrial, es muy oscuro, muy lluvioso y es muy bonito. Hay algo mágico en ese lugar. Y yo creo que venía buscando también esas sensaciones cuando vine aquí. Claro. Y esa ordicia entonces, ¿no? Ahí sí. Cuando ya conseguí, claro, y cuando me puse a pintar, creo que he traído el primer cuadro que pinté, que también es muy atmosférico. Me puse estuve una temporadita, como un año, buscando un poco mi estilo y con ordicia conseguí tener una coherencia entre estilo y tema. Cuando comentas, he conseguido que mis fotos se parezcan a mis cuadros, a mí me llama mucho la atención esa reflexión, ¿no? de Ana, porque efectivamente es muy difícil camuflar, ¿no? Es decir, engañar un poco a la vista y que esa foto pintada sea como pintura llevada a la foto también. Entonces, efectivamente tiene que ser muy difícil que tus cuadros se parezcan a las fotos y al revés, ¿no? Que las fotos se parezcan a los cuadros. Sí. Hubo una época en que hacía fotos muy atmosféricas también, muy borrosas, y conseguí con la técnica del pastel que se mezclaran las dos cosas. Y había momentos en que primero pintaba un pastel y después hacía fotos relacionadas con eso. Esta serie es Nada permanece. Sí. Ya ven ustedes qué títulos nos coloca Ana de reflexión, ¿no? Nada permanece, emociones abstractas, buscando el alma también, que es un cuento, ¿verdad? Sí. Bueno, es un libro de fotografías, de hecho. Yo hice las fotografías, Antonio Iturbi hizo el texto. Y también tiene un CD que se llama Buscando el alma, pero es un CD de música de Joseba Irazoki. Y cuando estudias o pretendes expresar o presentarnos sobre el tema, por ejemplo, de Nada permanece, con esos vacíos, ese silencio, otra forma de buscar el silencio, pero parece como que estás buscando el silencio para encontrar a alguien. ¿Un recuerdo? ¿Qué es, Ana? Yo creo que es que yo busco el instante. En ese momento yo creo que busco el instante. O sea, es cuando nació tu hija, ¿no? Sí, poco después, sí. O sea, poco antes de esa serie nació mi hija. Y quería... También es el tema de los niños, ¿no? Claro, que te tan rápido que no puedes parar. No sé, a ver, quédate un poquito aquí. Y en ese sentido era parecido, ¿no? Que nada permanece, o sea, todo está en movimiento, crecemos continuamente. No puedes asir, ¿verdad? O sea, no puedes asir, coger. Sí. Yo creo que trata de eso, pero está muy relacionado con la idea de la infancia. Sí. Hay una sutileza del color tan frágil y tan envolvente a la vez,
Sí. Que pues es un poco lo de la función de la madre, ¿no? Como coge a su hija, Sí. ¿no? Y le da calor y le da tranquilidad. Sí, y a la vez es esa búsqueda, ¿no? Que realmente todas esas dudas. Y entonces yo tengo aquí una pregunta que te vas a reír. A ver, yo te quería comentar también cosas de tu obra, pero también hacerte preguntas. Cuando uno piensa en solitario, ¿se encuentra con el silencio? No lo sé, yo es que creo que me gusta el silencio. Escucho mucha música, pero cuando trabajo siempre en silencio. Y cuando tú intentas evolucionar en tu obra, ¿no? Estás pintando, estás dibujando la imagen, la composición de esa superficie bidimensional, esa necesidad de marcar un tiempo dentro de la evolución, porque parece como que tus cuadros están siempre como semi-inacabados, que supongo que en realidad no es que están sin acabar, sino que ese inacabado es como para parar la evolución de ese proceso de ese mismo cuadro. Parece como que quieres parar ese instante. ¿Eso es así o es que no? No sé, podría ser. Depende de yo creo, por ejemplo, en la serie de Nada Permanece, yo creo que están muy acabados, están muy redondos. No creo que pida más. Quizás en Jolasa, que es tu última serie, sí, ¿no? En Jolasa sí, pero en Jolasa es otro concepto muy diferente. Y en Jolasa hay vacíos. Hay vacíos, hay huecos sin pintar. Y eso es parte un poco de una filosofía. ¿Por qué no? Claro. ¿Por qué no? Al fin y al cabo en la vida hay vacíos continuamente. La experiencia. Y como he dicho antes, yo pinto basado en la experiencia vital. Entonces me parece que tiene totalmente sentido, tiene mucho sentido dejar espacios en blanco. Bueno, es verdad, Ana, que nosotros tenemos una educación más de imagen construida, ¿no? Es decir, esto es una mano, todo el mundo entendemos que es una mano, esto es un micro y lo entendemos. Claro, entender que también es importante el vacío, ¿no? Y tú sí lo haces entender así, que es igual de importante el lado dibujado, terminado de esa imagen, pero llevado a la vez con ese espacio vacío. Y eso es muy, pues, me parece que es como muy educativo y a la vez muy de interrogante, de hacernos pensar, ¿no? Sí, yo creo que es por eso mismo, porque realmente no lo podemos definir todo. No podemos definir ni una mínima parte de lo que nos ocurre, de lo que somos, con palabras, con imágenes, porque, no sé, además, yo creo que además en esos vacíos en los cuadros, el conjunto funciona. Era lo que más me importaba a mí. Pongo vacíos, pero en el contexto funciona. Hombre, una obra muy emocionante porque, vuelvo a insistir, yo a Ana no la conocía, ha sido pues un encuentro fantástico y incluso me da la sensación que el tiempo lo mides de una manera diferente. Por ejemplo, esas paradas que haces, ¿no? de imágenes, es como que buscas justo el momento de antes. O sea, tú dibujas aquello que bueno, pues has cogido tu cámara seguramente de fotos y has hecho el clac, ¿no? Sí. Pero como lo dejas así, como esa sensación de movimiento inacabado y tal, da sensación de que lo que buscas es justo lo de antes, que no lo has pillado antes. Podría ser, no lo había pensado. No lo había pensado, sí. Bueno, y todo esto es muy zen. Entonces, cuéntanos un poco, porque es como que hay algo detrás de toda esa imagen, ¿no? De incluso de esos títulos hay más cosas. ¿Tú tienes una preparación más oriental, quizás? No. Ahora hago Tai Chi, pero desde hace 3 meses. Bueno, habrá que investigar más entonces, ¿eh? Nada más, porque es mi forma de pensar. Es como me funciona a mí el cerebro. Sí, debo ser. Pero no creo que haya nada más. Y fíjate, yo tenía apuntado también, existe el tiempo como vacío. Mira, ¿ves? Nada más. Vale, es una consecuencia de todas las cosas que hemos ido hablando, que además hay una evolución en esta presentación tuya, Ana, y estaba llegando ya a este momento, ¿no? Que me dices, no, es que no hay nada más. Y yo tenía aquí apuntado, existe el tiempo como vacío. Parece que el tiempo es ¿no? Marca un más, pero sin embargo el vacío no hay más, es vacío, ¿no?
hay un tiempo en tus cuadros que es el vacío. Pudiera ser. Sí, 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 sí. ¿Quién te inspira cuando tú lees, por ejemplo, o cuando ves una película, o incluso cuando te interesa un artista plástico, ¿no? Puede ser más pintura, escultura. ¿Tienes así referentes filosóficos? Mis referencias son tan variadas, tan... No sé si hay algo que resuma, digamos. Es decir, te puedo decir nombres, pero no es algo concreto. No tengo un gusto definido. Luego también me llamó la atención cuando me decías, que teníamos intención de ir a tu estudio, y me dices, no, si yo estudio no tengo. Eso también me recuerdas a Dora Salaza, que me decía, yo en casa me monto aquí, fíjate. No tiene, bueno, ahora tiene un almacén, pero parece ser que muchísimas de sus obras, nos comentaba, ¿verdad, Xavi? Nos comentaba de que ella lo hacía en su propia casa, ¿no? Incluso casas que no eran su casa definitiva, sino de alquiler, porque estaba de paso, ¿no? Y construye. Tú eres un poco eso. No sé si soy capaz de pintar en casa, lo he intentado, pero me distraigo demasiado. Entonces pinto en la Casa de Cultura. Me dejan el local allí, un local común, a veces estoy sola y a veces no. Y ahí he estado trabajando hasta ahora. Bueno, ¿te das cuenta, Ana, que esto que acabas de decir nos hace también entender que los tiempos han cambiado, ¿no? Porque nosotros entendemos que el artista tiene que tener un estudio, un taller, ¿no? Un almacén incluso grande, ¿no? Y es verdad que últimamente los artistas, pues quizás porque la economía es otra, porque la necesidad del arte también es otra, entonces claro, nos vamos reduciendo incluso en espacio. ¿Tus tamaños de obra se ven también condicionadas pues, por el espacio donde tienes que trabajar? Es decir, el tamaño grande, pequeño. Exactamente. Cuando empecé la serie Jolasa, si te das cuenta, son cuadros acoplados. Sí. Los primeros, la gran parte de ellos los primeros son 6 cuadros, hay 2 que son de 9 cuadros, cuadros pequeños. Eso tiene una razón de ser, que los cuadros grandes no me caben en el coche. Claro. Ya está. Sí, sí. Bueno, mi idea era moverlos siempre sueltos y luego cada vez que fuera a exponerlos, montarlos. Pero al final me he dado cuenta que es inviable. Pero por eso mismo, por la falta de espacio. O sea, que en realidad todo es un recurso, ¿no? En la vida, como decías tú al principio, que estamos haciendo un círculo, ¿no? La vida siempre me puede aportar el día siguiente algo que, bueno, pues lo voy a aprovechar para que mi trabajo pues se adapte perfectamente a mi condición, ¿no? Tanto porque acabo de ser madre, como no tengo espacio, como estoy en Nueva York o estoy... Sí. Al fin y al cabo... Eso que decíamos, no es artista, pero no es que la iluminó la Virgen ni nada de eso, es que vives en este mundo, ¿no? Sí, pero de todas formas hay algo que también el artista se diferencia clarísimamente, es esos viajes que yo te decía además por internet, ¿te acuerdas que te decía el otro día? Es que ese viaje que hace el artista buscando el límite, ¿no? Donde hasta ahí sabemos lo que pasa, pero a partir de ahí ya no sabemos realmente qué nos vamos a encontrar. Y esa valentía, ¿no? De meterse, vamos a ver qué encuentro, y lo mismo me pierdo en el camino, porque dice, voy a intentar, ¿no? Sí. ¿Tú te has perdido alguna vez cuando has pasado ese límite? No. Es decir, volver luego a la realidad ha sido muy difícil. No creo. En mi caso me gustaría llegar a ese punto. En el camino artístico realmente me superé a la realidad, pero todavía no me ha ocurrido. Pues fíjate, yo te iba a decir que mirando tu obra, es verdad que siempre encuentro la paz y una sensación como de calma, lo cual quiere decir que en ese viaje que has hecho, fuera del límite, pues has podido regresar a tu normalidad en tranquilidad y en paz, ¿no? Sí. A mí hay algo que me sorprende. Es que el resto de la gente no tenga esa necesidad. La verdad es que más que menos creativo y tal, pero conozco a tanta gente que no tiene esa necesidad de salir a ningún sitio fuera. Luego es que la sociedad me parece muy restrictiva en tantos aspectos
que, no sé, eso me sorprende muchísimo. Ana, ¿cuándo te vamos a volver a ver aquí en San Sebastián o en Irún o quizás cerca en nuestra zona? Porque verte te podemos ver en internet, pero sí, encontrarte así, ¿tienes pensada una exposición inmediata o un proyecto? No, he estado ahora en diciembre, he estado con el colectivo 8 en Hernani. Pero por ahora, este año no tengo nada más pensado por esta zona. ¿Qué habéis hecho en ese colectivo? ¿Quién estáis? El colectivo lleva juntos como 25 años. Yo llevo uno con ellos. Pero bueno, cuando me enteré de su existencia, les pedí unirme a ellos porque sé que necesitaba un poco esa relación con otros artistas. Y bueno, al fin y al cabo es un colectivo que bueno, se juntan para juntarse, para tener relación los unos con los otros, exponer juntos, hacer una cenita y sí, intercambiar opiniones, ideas y... Ana, me hace mucha ilusión que vea que haya personas como tú que dentro de la sencillez tengan ese interior tan profundo y tan inquieto y sobre todo que nos aporte esta paz, ¿no? Esta paz y esta emoción por cosas que ya sabemos, pero como bien dices tú, quizás hoy este día a día va a ser un poco más, bueno, más nuevo, ¿no? Un poco más nuevo. Claro, claro. Sí, al fin y al cabo, sí, Háblame de los collages. Mira, no quiero que se nos vaya el tiempo sin hablar de los collages, porque tienes unas figuras con vacíos y además la forma que tienes de presentarlos como medio caídos. Cuéntame, porque esto tengo una curiosidad. ¿Por qué todo esto? ¿El collage? ¿Por qué así las figuras? Los collages están hechos a la vez que la serie Jolasa, al mismo tiempo, son parte del mismo proceso de trabajo. Y para la serie Jolasa he trabajado mucho con papel, plantillas, he impreso las fotos, las he recortado y tal. Entonces, a raíz de todos esos papeles, iban surgiendo. Y si pongo esto aquí, uno encima del otro, ¿qué ocurre? Os acabo una foto, mira, un papel doblado. O sea, esta figura que se ha doblado así, le sacaba una foto y encima entonces la recortaba para ponerla encima de otra cosa. Y así ha sido, el tema del collage ha sido absolutamente autodidacta. He inventado yo mi forma de hacer collages. Me lo he pasado muy bien. Bueno, increíble, Ana, de verdad. Ana Cabeza es una artista joven, ya la ven. Yo creo que realmente tenemos que aprender de ella. Fíjense bien en las imágenes porque hemos visto tu obra, cómo la explicas de una manera simple dentro de lo complejo. Y eso es ser artista, Ana, porque el filósofo a veces de las cosas fáciles las cuenta difíciles, sí, pero el artista, su función quizás es de lo difícil explicarlo fácilmente. ¿Estamos de acuerdo, Nana? Sí, claro que sí. Pues yo para terminar esta entrevista, si me lo permiten, canto fatal, pero lo voy a intentar a ver si me sale y así terminamos la entrevista. Todavía cantamos, todavía jugamos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan ahora dónde han escondido las flores que decoraban las calles bonitas, buscando el destino, donde todavía, etcétera, ¿no? Y vuelve a empezar. Eso es para ti, Ana, porque yo creo que nos aportas eso de cantamos, jugamos, esperamos y una esperanza de vida en esas calles que es el arte y lo haces de una manera que nos encantaría todavía verte más. Ana, muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias. Muy bien. ¿De quién es la canción? Esta es hondureña.